Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un par de minutos antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10, en un día con mucha información política, porque hay mucha repercusión de los anuncios que realizó ayer la presidenta. Un ratito vamos a analizar los secretos del anuncio de la suba del piso, del impuesto a las ganancias que hizo Cristina. ¿Y por qué Cristina tomó ahora esta decisión? Van a ver algunas declaraciones de Cristina no hace mucho tiempo en las cuales ella fundamentaba que no tenía sentido subir mucho el piso de ganancias porque estabas beneficiando a la cúspide de la pirámide socioeconómica, es decir, a los trabajadores que más ganaban. Estamos hablando de trabajadores que ganan arriba de los 10.000 pesos, algunos que ganan 15.000 pesos, y con el último anuncio se ha beneficiado a trabajadores que ganan hasta 25.000 pesos. Y Cristina hacía toda una fundamentación interesante, atendible, si no fuera porque Argentina tiene una inflación del 25% anual hace varios años, pero interesante para discutir y polemizar respecto a hacia quién debe dirigirse la política económica o a quién debe beneficiar fundamentalmente la política económica. Bueno, la presidenta guardó todas esas argumentaciones e hizo un anuncio verdaderamente muy fuerte, que incluso supera en la expectativa lo que eran los reclamos de la CGT o incluso lo que habían propuesto algunos dirigentes de la oposición como Sergio Massa. En un ratito vamos a analizar exactamente qué significa este anuncio y por qué Cristina en este momento, no es solamente la elección del 11 de agosto, no solamente los votos en contra, el bajo nivel que cosechó a nivel nacional el Frente para la Victoria o la derrota en la provincia de Buenos Aires frente a Massa. Hay algo más que lleva a Cristina a tomar esta decisión justo en el día de ayer. En un ratito vamos a estar hablando con Mario Das Neves, ex gobernador de Chubut y vencedor en la elección del 11 de agosto pasado en Chubut, es candidato a diputado nacional con una diferencia muy importante. Y con él vamos a estar hablando también qué pasó hoy en Neuquén, donde hubo una represión, incidentes en una manifestación de protesta porque la legislatura está por tratar, o está tratando en este mismo momento, el acuerdo YPF-Chevron. A ver, antes de meternos de lleno con el programa y hacer una introducción y una discusión respecto a si esto es de autoría de Cristina o si Cristina cedió a los reclamos de la CGT o de la oposición, repasemos un poquito qué se anunció ayer, cuáles son las cosas que hasta ahora no se sabían y que hoy empezaron a quedar más claro respecto al anuncio que beneficia a 2 millones de trabajadores. No beneficia a 1,5 millones como decíamos ayer. Hoy aclaró el gobierno y desagregó quienes van a mejorar sus salarios de bolsillo a partir de la semana próxima, del 1 de septiembre, y hay 2 millones de trabajadores que se van a ver beneficiados por la suba del piso del impuesto a las ganancias. A ver, este es el nuevo piso del impuesto a las ganancias, tanto para trabajadores casados como solteros. Los que ganen más de 15.000 pesos bruto van a pagar impuesto a las ganancias. Los que ganen menos de 15.000 pesos bruto no van a pagar impuesto a las ganancias. Y esto significa una suba muy importante de los pisos, porque el piso, en el caso del trabajador soltero, estaba en 8.360 pesos de salario bruto, neto eran 6.900 pesos de bolsillo, y ahora va a ser de 15.000 pesos. El piso a partir del cual se empieza a pagar ganancias en el caso de los solteros. Estamos hablando de un aumento del 80% del piso. Y es muy interesante, hoy explicaba Echegaray, el titular de la AFIP, que esto lo hacen equiparar solteros y casados con un mismo piso, porque hay muchas familias ensambladas en la Argentina. Es decir, hay mucha gente que no se casó y tiene hijos, y no tiene sentido discriminar a aquel que no está legalmente casado y tiene hijos a cargo, que son las deducciones a través de las cuales se genera este piso a partir del cual se paga el impuesto a las ganancias. En el caso de los casados, la suba, casados con 2 hijos, la suba del piso es un poco menor, pasa de 11.500 pesos a 15.000, piso único, la suba es del 30%, pero de todas maneras es una suba muy importante, muy importante. Estamos hablando de 80% para el caso de los solteros, de suba del piso de ganancias, de 30% del caso de los casados. A ver, de otra manera se lo puede ver así. Se
Sí, así se puede ver de otra manera. Lo que decíamos anteriormente, el piso de los casados sube 30%, a partir del cual se paga impuesto a las ganancias. El piso de los solteros sube un 80%. Bueno, ¿quiénes van a pagar impuesto a las ganancias? Es decir, ¿cuántos trabajadores del universo laboral van a seguir pagando impuesto a las ganancias y cuántos van a quedar exentos del pago del impuesto a las ganancias? Bueno, esto es el impacto en el salario. Vamos a dar un ejemplo del impacto en el salario. Alguien que cobra 16.000 pesos bruto de sueldo, que hasta ahora, casado con 2 hijos, tenía una deducción de ganancias de 759 pesos por mes, va a tener ahora 300 pesos de deducción de ganancias. Es decir, va a tener una mejora del salario bolsillo de 450 pesos a partir de septiembre. En el caso del soltero, también que cobra 16.000 pesos brutos, estamos hablando de unos 13.000, 12.500 pesos de bolsillo. Antes pagaba 1.400, casi 1.500 pesos de ganancias por mes y ahora va a pagar unos 1.100 pesos de ganancia por mes. Una mejora de 400 pesos del salario de bolsillo. A ver, lo que decíamos antes, entonces, ¿quiénes pagaban antes y quiénes van a pagar ahora? Bueno, van a pagar ahora solamente el 10% de todos los trabajadores en blanco y no van a pagar el 90% de los trabajadores en blanco, no van a pagar impuesto a las ganancias. Y en el caso de los jubilados, solo el 0,7% de los trabajadores en blanco, de los jubilados van a pagar ganancia y el 99,3% no va a pagar ganancia. Estamos hablando de 33.000 jubilados, jubilados que tienen haberes jubilatorios arriba de los 15.000 pesos brutos. Es decir, jubilaciones importantes. Solo estos 30.000 van a seguir pagando ganancias. Todo el resto va a estar exento. Esto habla también de lo chata que está la pirámide de las jubilaciones. Casi 8 de cada 10 jubilados cobran la mínima. Hoy la jubilación mínima, 8 de cada 10 jubilados. Es decir, que esta cuestión de ganancias no los involucra, no es una discusión que tenga que ver con la gran masa de los jubilados. Bueno, a ver, ¿quiénes pagaban antes? ¿Cuánto en porcentaje de los que trabajan pagaban ganancias? Bueno, en el 2001 eran menos del 10%, en el 2010, efecto de la inflación y que se iban aumentando nominalmente los salarios, llegaba a ser el 17%, en el 2012 25%, y estas eran las proyecciones que hacían la CGT oficialista y de Moyano para este año, 30% de los trabajadores iba a pagar ganancias. El gobierno con este anuncio baja a 10% de los trabajadores el pago de ganancias. ¿Y por qué decimos que son 2 millones de asalariados? Esto involucra a los que cobran en relación de dependencia, no a los autónomos. Con los autónomos no se dijo nada, y es otro capítulo, porque hay profesionales, por ahí un médico, un odontólogo, un arquitecto que factura, que es autónomo, y no se han modificado los mínimos a partir de los cuales paga impuesto a las ganancias. Y por ahí tiene ingresos inferiores a los de los trabajadores asalariados en algunos gremios como el petrolero, camioneros o metalúrgicos. Bueno, es un capítulo que queda pendiente. Tampoco se ha dicho nada de los monotributistas, que hoy el gobierno empezó a decir que se iba a hacer algún tipo de reforma para tratar de beneficiar a 1 millón de monotributistas que también siguen pagando la misma cuota de monotributo, pero no se han modificado las escalas, entonces cada vez hay más monotributistas que pagan la cuota máxima del monotributo. Esto, lo que se anunció, es simplemente para los asalariados, para los trabajadores en relación de dependencia. Bueno, 1.300.000 asalariados, 1.300.000 asalariados directamente van a dejar de pagar el impuesto a las ganancias. Hasta ahora pagaban el impuesto, ahora como tienen sueldos inferiores a los 15.000 brutos, van a dejar de pagar el impuesto a las ganancias. Y 700.000 asalariados, trabajadores más, van a pagar menos impuesto a las ganancias, porque tienen sueldos entre 15.000 y 25.000 pesos mensuales. Y para ellos también hay una rebaja del impuesto porque se sube un 20% del mínimo imponible. Con lo cual significa que hay 2 millones de trabajadores que o porque dejan de pagar 1.300.000 o porque pagan menos 700.000 van a ser beneficiados por este anuncio, esta modificación en el impuesto a las ganancias. A ver, hay algo que ha generado mucha polémica en el día de hoy. En el gobierno dicen que siempre lo hicieron así. Yo la verdad que me parece que es un caso extraño, digamos. No recuerdo que esto quede
para siempre en un recibo de sueldo. Pero en el gobierno dicen que esto es simplemente para que los trabajadores controlen. Pero según el decreto que apareció hoy en el boletín oficial, el decreto 1242 del 2013, el que estipula esta suba de los mínimos de ganancia, dice en su artículo 3, el beneficio derivado de lo dispuesto en los artículos anteriores deberá exteriorizarse inequívocamente en los recibos de haberes. A tal efecto, los sujetos que tengan a su cargo el pago de la remuneración o liquidación del haber, es decir, los contadores de las empresas, identificarán el beneficio con el concepto, esto va a estar en el recibo del sueldo, esta leyenda, remuneración y o haber no sujeto al impuesto a las ganancias, beneficio, decreto, Poder Ejecutivo Nacional, tanto y la fecha. Es decir que a partir de los primeros días de octubre, cuando se liquiden los sueldos de septiembre, cada trabajador va a ver en su recibo de sueldo cuánto mejoró su salario de bolsillo por esta suba de los mínimos no imponibles. Es decir, va a estar la leyenda que este es un beneficio producto del decreto que firmó Cristina. En algunos casos, como les decía, sueldos de 16.000 pesos van a ser hasta 450 pesos. En general, puede llegar a ser a los que cobran menos de 15.000 pesos una mejora del salario de bolsillo entre 5 y 7%, dependiendo del valor del salario. Pero entre 5 y 7% va a ser la mejora del salario de bolsillo. Hubo mucha polémica en el día de hoy porque algunos expertos dicen, no, nunca estuvo discriminado esto. Le quieren poner la leyenda justo en el mes de las elecciones que hay una mejora del salario de bolsillo de 2 millones de trabajadores gracias al decreto firmado por Cristina. Bueno, es una polémica, es una polémica. Hoy el gobierno en pleno ha salido a decir que esto no era electoralista. Es más, habló Scioli, dijo que si hubiera sido electoralista lo hubieran anunciado 15 días antes de las PASO. Me parece que se les pasó, es decir, que pensaban antes de las PASO que no era necesario anunciarlo y después de las PASO, dado el resultado en las primarias abiertas y obligatorias, hubo varios en el gobierno que dijeron acá hay 1,5 millones, 2 millones de trabajadores que nos podían acompañar en elecciones anteriores y que hoy nos abandonaron. Lo que no está claro es si los abandonaron por esto o por otros motivos. Vamos a discutir de este tema. ¿Por qué Cristina toma ahora la decisión de la suba de los mínimos, de los pisos del impuesto a las ganancias? Que ya se ha metido este anuncio en la pelea política, porque ha salido Massa y otros dirigentes de la oposición, e incluso la propia CGT, a decir que la decisión presidencial fue producto de la presión de los dirigentes de la oposición o de los sindicalistas. 2 años después de lo que pretendía la CGT de Hugo Moyano, Cristina Fernández de Kirchner aceptó aplicar una suba drástica del mínimo no imponible. La presidenta hizo el anuncio en Casa Rosada, en el marco de la mesa de diálogo que inauguró tras perder las elecciones de agosto. Como en Río Gallegos, estuvo acompañada por los sindicatos oficialistas y las cámaras empresarias afines. Hemos resuelto bajo la forma de una propuesta en materia de impuesto a los altos ingresos o el impuesto a las ganancias. A partir del 1 de septiembre, solo pagarán el impuesto a las ganancias los que perciban salarios brutos que superen los 15.000 pesos. Los que ganen entre 15 y 25.000 pesos se verán beneficiados por la suba del 20% en el mínimo no imponible. Además, la ANSES volvió a incluir a 850.000 niños en el universo que percibirá la asignación familiar por hijo y aumentó los montos. La medida beneficia a 1.500.000 trabajadores y representa un costo de 4.500 millones de pesos para el Estado hasta fin de año. Para financiarla se crearán 2 nuevos impuestos, uno a la compraventa de acciones que no cotizan en bolsa y otro al reparto de dividendos de las empresas. El anuncio presidencial busca recuperar parte de los votos que el kirchnerismo perdió en las primarias e inyectar fondos al consumo. Pero contrasta con todos los discursos de Cristina y el oficialismo sobre el tema ganancias en los últimos 2 años. Está muy en boga este tema el tema del impuesto a las ganancias, que en realidad, más que impuesto a las ganancias, es un impuesto a los altos ingresos que existe en todas partes del mundo. Que esto de hacer socialismo con la plata del Estado y de los demás
pero cuando vienen a tocar la tuya, te convertís en el liberal más acérrimo, me parece que hay que rediscutirla. Quienes ya tienen la suerte de tener un trabajo estable, registrado, con muy buenos ingresos y muy buenos salarios, de repente amenazan al resto de la sociedad que si no se hace tal cosa, pasa tal otra. Y quiero decirles que no voy a tolerar la extorsión de nadie, en nombre y por el interés de los 40 millones de argentinos. Rápido de reflejos, el Frente Renovador se adjudicó la autoría de la medida de Cristina y reclamó una ley de movilidad. Si esto se ha logrado por el voto popular, no podemos esperar hasta las próximas elecciones para que se vuelva a actualizar el monto del mínimo no imponible. El jefe de la CGT opositora, Hugo Moyano, aprovechó para cuestionar duramente a la presidenta, pero se mostró a favor del anuncio. Me parece que es un alivio importante, pero hay que ver qué pasa el año que viene cuando no haya elecciones. En nombre del gobierno, Daniel Scioli defendió la medida y dijo que hubiera sido electoralista si lo hubiesen anunciado 15 días antes de las PASO. Pero el impacto en el bolsillo llegará a principios de octubre, 20 días antes de las elecciones generales. Voy a aclarar una cosa, ¿no? Respecto a las frases de Cristina y lo que decía Cristina antes. Porque, a ver, los aplaudidores aplauden siempre. Aplaudían cuando Cristina decía, ojo que el impuesto a las ganancias se cobre a los de más altos ingresos, por eso no vamos a hacer una fuerte suba del mínimo no imponible, que era un argumento muy atendible, y aplauden ahora, que se subió de manera violenta el mínimo no imponible. Aplauden siempre, no reflexionan, no piensan, no discuten, no tratan de analizar las cosas, aplauden. Entonces le aplaudían antes a Cristina y le aplauden ahora. Yo estoy de acuerdo con lo que hizo la presidenta en el día de ayer. Entre otras cosas porque es una economía que tiene 25% de inflación y si no actualizás los mínimos, y Cristina no lo hizo, hubo un par de años que directamente no actualizó los mínimos de ganancias, estás cobrándole más impuesto a un grupo de trabajadores que son nueva clase media, obreros, metalúrgicos, petroleros, camioneros, pero no estás diciendo que le estás subiendo los impuestos. Le estás aumentando las alícuotas, le estás aumentando la presión impositiva, pero no lo estás anunciando. Entonces, yo creo que lo que hizo ayer Cristina es correcto. Ahora, también creo que la discusión que daba Cristina en su momento respecto a que estamos hablando de la cúspide de la pirámide salarial, estamos hablando acá de sueldos que estás beneficiando a tipos que ganan entre 15.000 y 25.000 pesos, cuando, sumando a los trabajadores en negro, aquí en la Argentina, el salario promedio no llega a 5.000 pesos, a 4.000 pesos, 4.500 pesos. Entonces, son salarios elevados. Y es una discusión para dar. Ahora, lo que me vuelve loco a mí es que cuando uno trata de dar esta discusión y entender qué está pasando, los aplaudidores de siempre, nada. Cristina era una genia cuando decía que no iba a subir el mínimo no imponible de ganancia y es una genia ahora cuando se manda la super suba del mínimo no imponible de ganancia. Siempre es una genia. Diga A o diga B, siempre van y aplauden. Me pareció bien la presidenta que tuvo el recato, en este caso, de anunciarlo sin aplaudidores. Tal vez sea por esto, porque Cristina piensa que era algo necesario, pero le hace un poquito de ruidito que está beneficiando a un grupo de trabajadores que hoy son privilegiados en la pirámide socioeconómica de la Argentina. 2 millones de trabajadores que miran desde arriba los salarios paupérrimos del resto de los trabajadores y 4 millones de trabajadores en negro. Entonces, tal vez por eso Cristina ni siquiera lo tomó como una bandera política, hizo el anuncio súper discreto, dijo vamos a igualar en 15.000 pesos solteros y casados, y le dejó que Echegaray y Bocio explicara los detalles de la medida. Pero esto de los aplaudidores, que salen a aplaudir a rabiar cuando Cristina decía A, y ahora que cambió, vuelven a aplaudir y no reflexionan nada, no va. Es parte de una Argentina que se está abriendo a otro tipo de discusiones. En un ratito vamos a hablar con Adrián Garana, que es diputado provincial del kirchnerismo, de Nuevo Encuentro, y con Mauricio D'Alessandro, que es diputado provincial de la fuerza política de Narváez en la provincia. Bueno, ¿por qué? Si esto cambia el escenario electoral, si cambia algo en el escenario de la provincia, y por qué Cristina tomó esta decisión, si fue solamente ver las encuestas de la provincia de Buenos Aires, que en un ratito tenemos datos nuevos de algunas encuestas que encargó el oficialismo y que encargó Scioli, o si también estaba la presión sindical detrás. Y no la de Moyano, que Moyano viene chillando con este tema hace como 3 años, sino la de la tropa propia, la de Caló, la de Ricardo Piñanelli, de los sindicalistas que hoy están más cercanos a Cristina.